fundador y pastor de la Iglesia Cristiana Restauración a las Naciones en Valencia, Venezuela. Ministerio que lleva de la mano junto a su esposa, Ades María de Arenas. Brindan cobertura ministerial a varias iglesias en la región y el país. Pastor Arnaldo Arenas en Aviva Europa 2017. Y quiero invitarles por favor a buscar en sus Biblias Romanos capítulo 12, versículo 1 al versículo 2. Para mí siempre es un privilegio estar en esta nación, estar en medio de ustedes, poder compartir de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de seguro también compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en la vida de ustedes, porque nos anima saber que hay gente dispuesta a servirle al Señor en cualquier parte del mundo y que el último avivamiento que vendrá sobre el planeta Tierra vendrá de la iglesia latina. Que la iglesia latina tiene una tremenda responsabilidad de no solamente de avivar Europa, sino el mundo entero. Leemos Romanos capítulo 12, versículo 1 y el versículo 2, dice: por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Otro pasaje dice culto racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Creo que este es uno de los versículos quizás más conocidos por cada uno de nosotros como creyentes. Esta carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo, es una carta especialmente didáctica, es una carta de enseñanza, de formación para la iglesia. Fue escrita desde un lugar donde él estaba encarcelado. Esta era una iglesia que en su mayoría estaba compuesta por gentiles, pero era una iglesia multirracial. Podríamos decir que es una iglesia muy parecida a esta, porque había de diferentes lugares y diferentes sitios, y estaban allí para conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, la iglesia en aquella época estaba sufriendo persecución. Era multirracial, como les decía, y su mensaje esencial es la revelación de la justicia de Dios al hombre. Con la aplicación a sus necesidades espirituales es, repito, una carta didáctica, teológica, que hay que entender el contexto de qué es lo que Dios quería decir en ese momento y ese tiempo. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 aborda el problema del ser humano, problema que tenemos todos como seres humanos, el pecado y su remedio en Cristo. Pero a partir del capítulo 12 es la práctica del evangelio. No es tanto lo que sé, sino lo que practico. Y esos primeros capítulos nos hablan entonces de conocimiento, de buscar realmente el problema del hombre en cuanto al pecado. Pero luego, una vez que es resuelto eso en Cristo, viene entonces poner en práctica lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Repito, no es tanto lo que sé, sino lo que pongo en práctica. Muchas veces sabemos mucho, pero hacemos muy poco. Particularmente creo que estos años venideros, si vemos el panorama profético en las naciones, es el mejor tiempo para la iglesia en todos los lugares del mundo. Se van acercando cada día mayores acontecimientos que nos dicen que la venida del Señor cada día está más cerca. Los tornados, los terremotos, las diferentes cosas que estamos viendo que están ocurriendo alrededor del mundo nos dicen: Cristo viene pronto. Pero antes de la venida del Señor tiene que haber un avivamiento en todas las naciones del mundo. Y para eso no solamente es por lo que sabemos, sino poner en práctica lo que somos. Y poner en práctica lo que somos es lo que nos ha causado a nosotros mayor problema.
es lo vivencial. ¿Qué estamos haciendo con lo que nosotros conocemos? Holanda es quizás uno de los países más altos en su parte económica, en su parte cultural, en su parte social. Indudablemente cuando usted va por las calles de Holanda se da cuenta no hay ni un solo hueco. Le decía al pastor, tengo ganas de venirme unos días para ver si hago unos huecos para sentirme, porque en nuestros países por donde pasamos hay huecos por todos lados. Entonces ya cuando uno no siente huecos dice algo está pasando, porque no sentimos esa parte. Pero indudablemente ellos han crecido en un aspecto. Pero estas naciones fueron las naciones de donde partió el evangelio hacia Latinoamérica. Inglaterra, aquí fue donde se dio la reforma, no en Holanda, sino en estos países. Y luego bajó a los Estados Unidos y de allí por toda Latinoamérica. Pero parece que ahora es de Latinoamérica que vuelve entonces para estos países para poder avivarles. Naciones que anteriormente llevaron el evangelio por todo el mundo, ahora están dispersas desde el punto de vista espiritual, tienen diferentes conocimientos, pero se han olvidado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no nos pase a nosotros lo que a ellos les ha pasado. Se han apagado completamente. Y es necesario entonces que ahora la iglesia latinoamericana sea la que venga a hacer transformaciones en esta sociedad. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Qué es transformación? Se lo voy a leer. Es una acción o procedimiento mediante la cual algo se modifica, se altera, se cambia de forma. Es una variación, avatar, transición, es un cambio, una modificación. Viene de la palabra griega metamorfo, donde viene la palabra que nosotros conocemos como metamorfosis, lo cual alude a un cambio experimentado por una persona desde adentro y no desde afuera. Lo que hemos experimentado por dentro lo vamos a manifestar por fuera. Convertir una cosa en otro bien por una acción externa o que algo pueda transformarse por sí mismo en lo interno. Indudablemente que Dios nos ha transformado. En la transformación se destaca el cambio interno, que es lo que debe prevalecer. Ahora, este pasaje que nosotros acabamos de leer nos enseña cómo ocurre la transformación. ¿De qué forma, de qué manera nosotros somos transformados? Número 1 dice allí que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Para el griego lo que importaba era el espíritu. El cuerpo era una prisión por la cual se sentía desprecio y vergüenza. No, el cuerpo para ellos no tenía mayor importancia. Ahora, indudablemente que para nosotros los cristianos el alma, el cuerpo y el espíritu, todo le pertenece a Dios. No le damos solamente importancia a la parte espiritual, que quizás es uno de los retos que tenemos, entender que somos seres humanos, que tenemos una mente, que tenemos un cuerpo, que tenemos un espíritu, pero que Dios ha transformado todos los aspectos de nuestra vida, no una sola área, porque nos hemos concentrado en lo espiritual, pero nos hemos olvidado que también somos seres humanos, que tenemos un cuerpo al cual hay que cuidar, que tenemos una mente que tenemos que alimentar y que el evangelio es algo totalmente integral, que no toca un solo aspecto, sino que toca todos los aspectos de nuestra vida. Y la transformación ocurre en todo lugar, en todo tiempo y en todo momento. Presentar, ofrecer, rendir. Esto alude al Antiguo Testamento, donde se presentaban sacrificios
para ser consumidos totalmente, los holocaustos. Nosotros debemos presentarnos delante de Dios, ofrecernos día a día en sacrificio. Una vida dedicada al servicio de Dios, a hacer su voluntad. ¿Sabe? Pero el aspecto que yo considero más importante, al cual nosotros debemos rendir, son nuestras emociones. Nosotros los latinoamericanos somos expertos en el área emocional. Nadie duda de que nosotros somos gente alegre, de que somos gente emotiva, de que somos gente que nos gusta abrazar, atender. Pero ante cualquier cosa nos dolemos. Si el pastor no me saludó, ya me siento que no me aman, que no me quieren. Si por alguna razón hay algún programa y no aparezco en el programa, me duelo. ¿Por qué no estoy yo? ¿Qué habré hecho? Y muchas veces parece mentira, estamos en el liderazgo, pero nos hace falta entender que tenemos que madurar en nuestras emociones, que tenemos que trabajar en el área que más necesitamos que el Espíritu Santo trate en nuestras vidas, porque nos vivimos quejando. Dios tiene que tratar con esos impulsos carnales. Esa palabra que aparece allí, culto racional, otras versiones dicen que es vuestra adoración espiritual. No habla de un culto, sino de una adoración. Y la adoración parte del Espíritu. Y si la adoración parte del Espíritu, entonces ella me va a llevar a poder entender quién soy yo en Cristo Jesús. Nuestra verdadera adoración es una adoración espiritual. Pero a veces nosotros vivimos como esquizofrénicos. Se le denomina ahora bipolares. Los bipolares tienen un problema biológico. Les hace falta una medicina llamada litio para que entonces se puedan equilibrar. Pero nosotros los creyentes parecemos bipolares, esquizofrénicos en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Una mañana venimos muy alegres, muy contentos y saltamos y brincamos, y en la tarde andamos, no me hables. Entonces, somos pendulares, bipolares, una forma de actuar que no es consono con lo que nosotros somos. Si yo soy un verdadero adorador y entiendo lo que es la adoración espiritual, entonces esa adoración me tiene que llevar a tener una conducta diferente. Porque cuando Dios impacta mi espíritu, impacta mi cuerpo e impacta mi alma. Entonces la transformación tiene que ser en todos los aspectos. No puedo ser espiritual solamente y olvidarme de la otra parte. O soy uno y soy lo otro, pero no se puede disociar. No podemos andar actuando como esquizofrénicos. Luego dice, no os conforméis a este siglo. La segunda cosa, siglo habla de edad, de tiempo. No os adaptéis al mismo patrón, a la misma medida, al mismo molde, a las mismas costumbres, modas, ideologías. Y eso es lo que muchas veces nos ha llevado a nosotros a tener esa conducta bipolar, porque nos adecuamos a las costumbres, a las formas de vida, a la manera en el lugar donde estamos. Y para transformar tenemos que tener una conducta diferente a los que nos rodean. No podremos nunca impactar una sociedad si nosotros no somos superiores a la sociedad donde estamos. Esta sociedad es muy buena, pero si nosotros tenemos que ser superior a esa sociedad, porque nosotros tenemos algo superior a ellos, y es el Espíritu de Dios en nosotros.
Si nosotros caminamos de acuerdo a eso, las costumbres, las modas, las ideologías, a lo que te amoldes, eso te va a dirigir. Si yo me amoldo a una costumbre, esa costumbre es la que va a guiar mi vida. Voy a caminar de acuerdo a lo que hay en el medio ambiente. Pero cuando, como creyente, yo no hago lo que todos los demás hacen, sino que yo trabajo de acuerdo a los principios de la palabra en mi vida. Y si los principios de la palabra están en mi vida, entonces yo podré ayudar a la transformación de la sociedad. ¿Qué tipo de música escucho? ¿Qué tipo de libros leo? ¿Cómo estoy alimentando mi mente? ¿De qué manera estoy logrando que Dios logre transformar mi vida? Transformados por medio de la renovación de nuestras mentes. Pero primero tenemos que no conformarnos, de no seguir en el molde, en la costumbre, en la manera de ser, en lo que hace todo mundo. Nos pasa en Latinoamérica, cuando venimos de allá para acá, hacemos las mismas cosas que hacíamos allá y probablemente en algunos momentos hasta peor de lo que hacíamos en otros lugares. No hay realmente cambios profundos que permitan que las demás personas que nos miran puedan mirar en nosotros un cambio verdadero. Si queremos que esta sociedad cambie, primero tenemos que cambiar nosotros. Y para cambiar nosotros, ya Dios nos dio las herramientas. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Y si tenemos las herramientas, simplemente tenemos que ponerlas por práctica. Muchas veces nos ocurre en nuestros hogares, en nuestras familias, que si usted va al closet o a algún lugar donde tiene todos los equipos, allí tiene martillo, tiene serrucho, tiene diferentes utensilios para construcción o para arreglar algo dentro de la casa, pero cuando se rompe algo, no sabemos qué hacer con lo que tenemos allá. Tenemos en criollo, en venezolano, decimos, tenemos un perolero ahí, pero no hayamos qué hacer con ello, porque no sabemos trabajarlo. A veces tenemos en nuestra mente un perolero. Hemos aprendido tantas cosas, hemos oído de tantas cosas, que a la hora de la pequeña, cuando tenemos que poner por práctica los principios, no hayamos que poner en práctica, porque desconocemos y no aplicamos los principios de la palabra de Dios. Y esos principios son los que nos hacen diferentes. Indudablemente, aquí un muchacho, una persona, normalmente puede hablar 4 o 5 idiomas. Y quizás para nosotros los latinos lo veamos como algo muy alto, muy arriba. Pero no es tanto la educación que se tenga, no es tanto la formación que se tenga, es la práctica que yo hago de lo que soy. Y si yo soy creyente y le pertenezco al Señor Jesucristo, no es tanto lo que usted conozca, sino lo que usted muestre quién es usted. Hemos estudiado en nuestros institutos bíblicos, en la formación que nos dan en diferentes lugares. Veía que el pastor ya tiene el curso de teología superior de Europa. Y muchos han estudiado y se han formado. Y creo mucho en la educación. Pero tenemos que poner por obra lo que hemos aprendido. Yo no sé cuántos cursos ha hecho usted. Yo he hecho eso por 200,000. Porque desde que uno llega al curso para esto, y taller del otro, y curso del otro, y usted va para allá, y va al instituto, y va a la facultad, y termina la facultad, y va a la universidad, y termina la universidad, y hace un magíster, y termina un posgrado, y hace un doctorado. Total que nos vamos a volver locos con todas las cosas que hemos hecho. Pero finalmente, ¿cuánto de eso estamos poniendo en práctica? ¿Cuánto de lo que conocemos?
¿Cuántos de los mensajes que el pastor Alejandro ha predicado en este lugar usted está poniendo en práctica? De seguro algunos estamos cabezones. Sabemos mucho, pero practicamos poco. De seguro que queremos transformar, cambiar, que esta sociedad mute a otra. Pero lo que ellos ven en nosotros no permite que ellos entonces puedan cambiar sus vidas. Tengo un amigo japonés, misionero en el Japón ya por unos 20 años, más de 20 años, y él me decía que el choque cultural que él tuvo con los japoneses, y hay uno por allí, recientemente estuvo en Venezuela, Keiko, por internet, por diferentes lugares, todo el mundo, vamos a escuchar a Keiko. Y hablaba con Keiko allá en Venezuela, y también hablaba del impacto, lo mismo que decía mi amigo. ¿Y cuál era el impacto? Que un evangelista llegaba allá, como somos nosotros en Latinoamérica, o un pastor llegaba allá, arrepiéntete de tus pecados, no mientas, no hagas tal cosa. Y entonces el hermano le decía, hermano, el japonés no miente. ¿Cómo es esto? Bueno, entonces, arrepiéntanse los que se han divorciado. Dice, hermano, los japoneses no se divorcian. Para ellos, el matrimonio significa montarse en un barco y ¿hasta qué? El barco se vaya hasta el final. Lo que para nosotros, comernos la luz roja, mentir, decir cosas inadecuadas, para ellos su conducta es normal. Ellos no tienen ese problema de estar mintiendo, de estar haciendo ciertas cosas, y entonces nosotros llegamos con nuestra, y el japonés ya le dice que el evangelista los invitó a todos, arrepiéntanse, acepten al Señor, y todos aceptaron al Señor. Y el evangelista dice, qué campaña más fuerte, y el hermano le dice, hermano, si usted le dice a un japonés que acepta al Señor, ellos por educación van a bajar la cabeza y van a aceptar al Señor. Pero ninguno está convertido. Y son culturas que tienen otra forma de vida. Tienen que ser impactados por nuestra conducta, diferente a la conducta de ellos, pero que los supere a ellos. Mi amigo que casó con una japonesa ya me decía que ellos llegan a un semáforo de noche y el que viene atrás apaga la luz para que no le pegue al que está al frente. Es decir, igual como hacemos nosotros en Latinoamérica, ¿no? Que cuando alguien se pone en el semáforo y está delante de nosotros, le prendemos las luces altas y le tocamos corneta y ¡quítate! Ellos no. Mi amigo me decía que la primera sorpresa que se llevó con su esposa es que su esposa sacaba la basura, le echaba en una bolsa, la amarraba, una segunda bolsa, la volvía a amarrar y una tercera bolsa y la amarraba y la colocaba. Él le decía, pero qué desperdicio, ¿por qué 3 bolsas? Ella le dijo, para que el que recoge la basura no le peguen los malos olores. Idéntico a nosotros, pero bueno, demasiado parecido. Conductas, formas, maneras. Y si él, que estando allá, no tenía una conducta más alta que los japoneses, no los iba a impactar en nada. En esta sociedad donde ustedes están, donde Dios los ha traído, es para que ustedes puedan transformar esta sociedad. Pero eso se transforma con conducta, no solamente con palabras, sino con hechos, que ellos vean que nosotros somos diferentes. Pasé por Panamá cuando venía para acá.
Hay una creyente de la iglesia que está allá. Usted sabe que hay ahorita un conflicto con los venezolanos en algunos lugares, especialmente en Panamá. Pero esta muchacha, ella es licenciada en bioanálisis y no podía accionar su carrera en este país porque no se la aceptaba. Ella hizo un posgrado en el área administrativa, un MBA, y en ese MBA, en el área administrativa, fue la número 1 con todos los panameños que estaban allí. Para los panameños fue sorpresivo que alguien que vino de afuera estudió, se capacitó de tal forma que terminó superándolos a ellos. ¿Sabe? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En los lugares donde vayamos tenemos que estar por encima de la sociedad donde estamos. Tenemos que ser los mejores servidores, tenemos que ser los mejores estudiantes, tenemos que ser lo mejor de lo mejor para que ellos puedan querer imitar lo que nosotros somos. Porque si no somos superiores a ellos, ¿qué van a decir ellos? Le van a decir a usted culturalmente, socialmente hablando. Yo hablo 4 idiomas. ¿Cuántos hablas tú? Bueno, español y medio mal. ¿Por qué? Porque para ellos la forma de entrarles es precisamente en la parte educativa por la formación que ellos traen. Cuando usted logra, cuando nuestros hijos logran entrar en esos lugares y logran ser los mejores, eso les llama la atención a ellos. Y allí es la oportunidad de mostrarles que somos diferentes por la gracia y por la misericordia de Dios. Y eso es lo que necesita esta sociedad y necesitamos nosotros entender. Lo tercero, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Renovación es un cambio de corazón y vida. La palabra mente, esa es la palabra betén en hebreo, y habla de un hueco, de un vientre vacío. Es donde se alojan o donde se conciben los pensamientos. Estoy hablando de la manera en que el hebreo lo pensaba y luego llega al griego. Un hueco, un útero. Y sabemos que el útero de la dama es allí donde se conciben los hijos. Pero ellos veían a la mente como un útero, como un hueco donde se conciben los pensamientos. Y concebir es literalmente engendrar a través de una semilla. Y en este caso, cuando hablamos de las damas, del esperma. Pero cuando hablamos de una semilla, estamos hablando de una palabra. ¿Qué semilla ha sembrado Dios en tu mente? ¿O qué semilla ha sembrado el enemigo en tu mente? Quizás Dios te ha dado una palabra. Esa palabra es una semilla que tiene que germinar en tu vida. Dios nos ha dado palabra. Y en nuestros pensamientos, ¿está la bendición o está la maldición? ¿Qué tipo de pensamiento estamos concibiendo? ¿Qué palabra, qué sueño? ¿Qué quiso el enemigo destruir? Probablemente Dios concibió en tu mente una palabra. Esa palabra que Dios te ha entregado pasa por un proceso para llegar al cumplimiento de esa visión que Dios te ha entregado. El enemigo va a querer destruirla, va a querer paralizarla, pero si tienes una palabra, levántate con esa palabra, porque lo que Dios te ha dicho, eso se ha de cumplir. Y en la transformación ocurre lo que Dios ha sembrado en tu mente. La palabra profética que Dios te ha dado. Es el tiempo que esa palabra dé a luz en ti. Es el tiempo que aquello que se sembró, que está germinando, ahora dé a luz. Que ese hueco que estaba vacío, llegó una palabra allí.
Y esa palabra se está engendrando. Y esa palabra que se está engendrando está cambiando, transformando tu manera de ser, tu manera de caminar. Porque hay una palabra que te indica que tienes que caminar conforme a lo que Dios te ha dicho. Y si Dios te trajo para hacer bendición en esta nación, la palabra que Dios te ha dado es la palabra que transformará. Pero tienes que poner por práctica lo que Dios te ha dicho. Concebir. Este puede ser el año de tu transformación. Este puede ser el año diferente. Aún no ha terminado, pero puede ser tu año, tu mejor año. Puede ser el tiempo en que germine la palabra que Dios te entregó. Puede ser el tiempo, tú que eres líder, que eres pastor, que estás en lugar, que estás en un sitio. Tú que estás con un grupo familiar, que estás con una gente que necesitan escuchar una palabra. Esa palabra primero se está engendrando en ti, está viviendo en ti para que ahora tú la sueltes y bendigas la vida de otros. Es esa palabra que Dios te entregó para las naciones. Cuando llegué al Evangelio, era muy joven. Y cuando inicié la primera iglesia, era mucho más joven. Probablemente, igual como el pastor Alejandro, y se inició acá. Llegué a los 23 años al Evangelio. Yo sé que Alejandro llegó más joven. Y comenzar a pastorear a cierta y determinada edad es difícil, es complejo, por la falta de conocimiento, por la falta de madurez. Cuántos errores, cuántas fallas se cometen en el ministerio, producto de la falta de maduración de la palabra que Dios nos ha entregado. Cuando Dios me entregó esa palabra, y luego fundamos la segunda iglesia que se llamó Restauración y se llama Restauración a las Naciones. Cuando comienza a ocurrir todo esto que pasa en Venezuela a partir del año 2012, 2013, es cuando se agudiza, cuando muere el presidente anterior y entra este nuevo, se agudiza la situación en el país. Y a medida que se va agudizando, comienza la gente a decir, yo no me quedo aquí. Pero no me quedo aquí porque lo que se busca es la mejora económica, pero no la mejora espiritual. Y de tener aproximadamente una iglesia de entre 700, 800 personas, fue bajando y aproximadamente se han ido 400 de la iglesia. Y todas las semanas estamos despidiendo gente. Por supuesto que a nivel de liderazgo, es complejo porque los primeros que se van son los líderes. No sé si usted se ha dado cuenta que en la mayoría de las iglesias cuando ocurren esos corrimientos, los primeros que se van son los líderes. Porque los líderes tienen la capacidad económica, intelectual, han viajado, tienen buenos trabajos, tienen buenas profesiones. Y entonces tienen esa capacidad de decir, yo no me quedo aquí. A algunos los traslada a la propia empresa y a otros simplemente dijeron, no, esta no es la Venezuela que yo quiero para mis hijos. Y comenzaron a emigrar. Y comenzaron a ir por diferentes países. Creo que ayer les decía que hay en Australia, en Colombia, en Chile, en Perú, en Ecuador, Panamá, Bolivia, Estados Unidos. Y comienzo a contar los países y eso es lo que nunca había ocurrido en Venezuela. Que los venezolanos salieran masivamente. En Panamá ya no nos quieren ver, porque Panamá tiene 3 millones de habitantes y llegaron 300,000 venezolanos. Eso es como una invasión. Entonces cuando vieron aquella cantidad, comenzaron a restringir. Ahora están pidiendo visa para entrar a Panamá a los venezolanos, cosa que no pedían en ningún otro lugar. Aquí en Europa
nosotros entrábamos tranquilamente, pero ya Inglaterra le está pidiendo visa a los venezolanos, cosa que no ocurría anteriormente. Entonces han comenzado a ocurrir una serie de situaciones a nivel mundial. Ahora yo creo que eso es necesario, porque no podemos diseminar la palabra que Dios nos ha entregado cómodos en nuestras casas. ¿Verdad que a veces la comodidad nos mata? Porque nos sentamos, estamos allí cómodos, nuestra congregación tiene también aires acondicionados, buenas pantallas, la gente sentadita, cómoda, pero cuando comenzó a apretar la parte económica y cuando comenzó a apretar algunas situaciones, entonces Dios comenzó a incomodarnos. Y cuando Dios comienza a incomodarnos, algunos salen con la palabra que Dios les ha entregado y otros salen angustiados, asustados a otras naciones. Pero resulta que el trato de Dios es con el venezolano y a la nación donde vayas, allí te va a tratar Dios. Es decir, que no te vas a escapar. Y muchos creían que se iban a escapar y no, yo me voy para Estados Unidos porque allá la cosa está mejor. Mis hijos, uno de ellos que regresó esta semana pasada, estuvo 5, 6, casi 6 meses allá y me dijo, papá, yo no quiero saber nada de Estados Unidos. ¿Y por qué, hijo? Pero no fuiste para allá a ver cómo. No, papá, 10, 12 horas diarias. Ah, qué chévere. Porque aquí no querías trabajar ni una. Entonces cuando experimentan lo que hay en otros lugares, cuando hay en otros sitios, entonces anhelamos lo que dejamos atrás. Anhelamos aquello, pero óigame, le quiero decir algo hoy, no anhele lo de atrás quedó atrás, quédese ahora en el presente y vea un mejor futuro, vea lo que Dios quiere hacer con usted en las próximas generaciones, porque lo de atrás quedó atrás, ya no volverá, por lo menos en nuestro caso, la Venezuela del 2010, 2008, 2007. Yo vine acá la primera vez, o creo que la segunda vez con mis hijos, y un pasaje me costaba 25,000 bolívares, no sé cómo llevárselo a dólares, pero era algo irrisorio para nosotros, desde el punto de vista económico. Con mi tarjeta de crédito yo pagaba 6 pasajes, y con mi tarjeta de crédito pagué 6 pasajes cuando vinimos. Los muchachos traían sus tarjetas, y ellos pasaban su tarjeta y les quedaba dinero, iban a Venezuela, me pagaban el pasaje y les sobraba real. Ahora, mi tarjeta no paga ni el 5% de lo que vale un pasaje. Ni el 5%, cuidado si estoy exagerando con el 5%. Cuidado si no es el 1 apenas. Porque ahora mi tarjeta no sirve, pero para nada. Y las líneas aéreas comenzaron a hacer lo mismo que los venezolanos. A irse. Y les decía ayer que económicamente la iglesia le ha ido bien, pero para los programas sociales, por supuesto que no alcanza lo que en la iglesia hay. ¿Por qué hemos tenido que hacer programas sociales? Producto de lo que anteriormente no se hacía. Hemos tenido entonces que ahora hacer sopas o ollas de sopas para atender a 150, 200 personas que pueden ir semanalmente porque no tienen alimentos. Cosa que aquí hay venezolanos saben que nunca había ocurrido en Venezuela. Tener entonces que buscar medicinas cuando anteriormente nosotros traíamos de allá medicinas. Ahora, una medicina, conseguirla en nuestro país, cuesta muchísimo. Hemos tenido que ir a Colombia, que ir a Panamá, que ir a Guatemala a traer las medicinas que se necesitan en nuestra nación. Pero eso está cambiando la mentalidad. Eso estamos aprendiendo. Y vamos aprendiendo porque aquel que comenzó la obra en nosotros, Él la perfeccionará. Óigame, y Dios lo trajo a usted a esta nación con propósito.
ahí está parte de lo que estamos haciendo, operativos médicos, asistenciales, hacer actividades para los niños. Allá en la parte de atrás están las sopas. Una de las personas que más sufren son las personas mayores. Hemos ido a lugares y los médicos nuestros no pueden hablar, no pueden decir nada, porque si ellos se atreven a decir y el gobierno se entera de que nosotros estamos diciendo que hay desnutrición en los infantes y en los adultos, de seguro nos llevan presos. Mis dos yernas son médicos y una de ellas trabaja en uno de los hospitales donde la situación es más crítica. No hay gasas, no hay medicinas y ella no puede, me dice a veces, ella me dice papá, pues la conozco desde, bueno, yo la presenté al Señor y después se la di a mi hijo. Fue con propósito de una vez cuando la presenté. Y ella me dice, papá, a veces se me ha muerto gente por una simple medicina, un antibiótico. No lo hay. Y he tenido que ver cómo se me mueren niños, cómo se me muere gente al frente. Ella llega prácticamente traumatizada después de cada guardia que hace. Y, óigame, no vengo para que usted tenga lástima del venezolano, no. Yo creo que vengo para que usted ore, para que el propósito de Dios se cumpla en la nación. Algunos están orando para que Maduro se muera. Otros para que le caiga una bomba encima. Yo estoy orando para que Dios haga su voluntad. Yo estoy orando para que Dios cumpla su propósito. Y si es necesario que este hombre pase más años allí y apriete la situación en el país, es porque Dios tiene propósito y está tratando con el venezolano. Igualmente, ustedes están aquí, Dios está tratando con ustedes en diferentes áreas, en diferentes situaciones, porque Dios los quiere bendecir y quiere mostrar su gloria a través de cada uno de nosotros. Así que no se preocupe por lo que está viviendo. Eso es nada comparado con la gloria venidera. Es nada. A veces nos quejamos, a veces lloramos. Allá decimos, lloramos más que un camión de cochinos. Cerdos, pues. ¿Sabes que ellos gritan mucho? Y nos quejamos. No nos quejemos, démosle gracias a Dios. Usted está en bendición, usted está en gloria. Entonces camine en la gloria de Dios. Camine mostrando la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Y como venezolano, donde vaya, voy a decir, óigame lo que les voy a decir a ustedes. El mayor avivamiento de la historia lo estoy esperando en Venezuela. Porque creo que va a arropar Latinoamérica y el mundo. Creo que van a ocurrir cosas sobrenaturales, extraordinarias. Cosas que ojo no vio. Van a comenzar a ocurrir en nuestra nación. Y van a comenzar a ocurrir también en estas naciones. Porque estas naciones necesitan no tanto el conocimiento, sino los hechos, la realidad. Cuando el pastor contaba que pasó a Estimán, el hijo de Estimán, y allí fue sanado. Eso es lo que Dios tiene que hacer en estas naciones, porque ellos tienen mucho conocimiento, pero no saben del poder y la autoridad de Dios que está en nuestras vidas. Así que cuando ore por un enfermo, crea que Dios lo va a sanar. Y si tienen que comenzar a ocurrir cosas como resurrecciones, lo que pasa es que a nosotros parece que nos acomodamos. Óigame, nos acomodamos. Por eso Dios nos manda entonces, no os conforméis, no os acomodéis, porque nos acomodamos al sitio y verdad que el asiento está sabroso y usted se acomoda y dice, cuando se viene a dar cuenta se duerme. Dios no nos manda a acomodarnos, Él nos quiere sacudir, Él nos quiere mover del sitio donde estamos, Él nos quiere decir, muévete, porque vienen cosas gloriosas. Pero no acomodado. Nosotros estamos muy acomodados. Nosotros los venezolanos, muy acomodaditos. Buena moneda, buen petróleo, buena economía.
excelente comida, acomodadito. Una iglesia, 700, 800 personas en la clase media del país. Algunos me llamaban el pastor de los ricos. Pero cuando comenzó a ocurrir todo aquello, ya algunos me ven y allá viene Hernando. Porque algunos pueden pensar, oye, el pastor me viene a pedir. ¿Por qué? Por la situación que se está viviendo. Y usted sabe que cuando estamos en bonanza, todo el mundo nos quiere. ¿Sí o no? Todo el mundo, vente para acá. Pastor Alejandro, ven acá, un abrazo. Come aquí, duerme aquí. Pero el día que estás en dificultades, ¿qué pasa con los amigos cuando estamos en dificultades? Si te he visto, no te conozco. Y así está pasando hoy en día con los venezolanos. Lo que ayudaron a muchas naciones, lo que nuestro libertador hizo por 5 de estas naciones en Latinoamérica. Ahora cuando el venezolano va a Panamá, a Ecuador, a Perú, a Bolivia, a Colombia, que la tenemos pegadito. Pero vendrá un tiempo de gloria, donde entonces nosotros, todos nuestros países de Latinoamérica, vamos a entender que todos esos procesos son porque vamos a ser de bendición en el mundo. Dios nos está transformando para nosotros poder transformar a otras naciones. Si Él no trabaja primero con nosotros, ¿cómo nosotros podemos transformar a otros? Aquel que comenzó la obra la va a perfeccionar. No se acomode en esta sociedad. No se siente muy cómodo, porque usted no sabe qué puede pasar. Mire lo que está pasando en las naciones. No se acomode. De repente lo que estaban allá en Miami, en Florida, en Orlando, cómodos, chévere, un vientico, les acabó la vida en 3 días. Recuerden dónde están ustedes, bajo las aguas. Aleluya. No nos acomodemos. Acuerde el propósito de Dios. Es más importante el propósito de Dios, lo que Dios te mandó a hacer en esta nación. Óigame, es importante el trabajo, lo que estás haciendo, las demás cosas, pero más importante es el propósito por el cual Dios te trajo. Dios no te trajo para que te acomodaras, porque a veces pensamos solamente en finanzas, pensamos solamente en dinero. ¿Y quién va a expandir el evangelio en Europa? Sí, es necesario que haya detrás de nosotros 3, 4, 5 empresarios que entiendan que hay que empujar la obra. Sí, es necesario. Hay unos que van a estar empujando y otros que vamos a estar yendo. Pero esos que están yendo tienen que estar conscientes de que no se pueden acomodar al sistema, porque el sistema nos adormece, nos entontece, pero Dios nos levanta, nos restaura, para que entonces podamos avivar Europa. Aquí las temperaturas son gélidas, frías. Dinamarca, me supongo, más arriba. Eso debe ser terrible por allá. Bueno, no se acomode a eso. Acomódese al fuego que Dios ha colocado en nuestros corazones. Acomódese a lo que Dios le ha dicho. Comience a caminar, no por lo que sabe bastante, sino por lo que usted es. Comience a practicar el verdadero evangelio. Y líderes que están en este lugar, necesitamos entender el tiempo que estamos viviendo. Pronto suena la trompeta y la iglesia se va de esta tierra. Pero antes tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Puede ponerse en pie, por favor.